Buenos días, buenas tardes a todos. Lo primero, me presento. Mi nombre es Juan José Llenada Barreira, socio de la SIGE y como parte del comité organizativo científico de este encuentro, es para mí un honor presentarles a Eduardo Gay Guerrero, que va a ser el ponente con el que iniciemos esta sala número 2 del segundo encuentro iberoamericano de la SIGE. Antes que nada, comentarles que durante la ponencia podrán ustedes ir anotando sus dudas en un papel y después pedir su turno de vez a través del chat para lanzárselas al ponente. Y sí les rogamos que durante la ponencia de la misma, que tendrá una duración aproximada de unos 25 o 30 minutos, tengan por favor sus micrófonos silenciados. ¿De acuerdo? Pasemos ahora sí a presentar al ponente que nos acompaña esta tarde, esta mañana, dependiendo del continente en el que nos encontremos conectados. Eduardo Gay Guerrero es diplomado en biblioteconomía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en documentación por la Universidad Carlos III y además es especialista universitario de posgrado en archivística por la Fundación Carlos Damberes y la Universidad a Distancia de España, ¿no? La Universidad. Además de ello, para mí es un placer presentarle porque nos une una amplia amistad desde hace muchos años, amén de muchos antepasados en común en diferentes localidades españolas. Y tengo buena cuenta de su especialidad en diferentes archivos, porque no solamente se ha dedicado a investigar durante los últimos 25 años su genealogía y parte de la de los demás, sino que además ha tenido el lujo de realizar prácticas de archivo en instituciones como el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Ha trabajado con archivos militares, con archivos civiles, con archivos eclesiásticos, diocesanos, parroquiales, archivos históricos, Archivo Nacional y diferentes entidades donde se guarda documentación de interés genealógica e histórica. Y no solo eso, sino que también nos ha brindado diferentes trabajos, concretamente 3 que han salido a la luz y que además muestran un poco su trayectoria como genealogista interesado también en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el ámbito local y rural de zonas de Segovia y de Valladolid. Concretamente podríamos mencionar de estas 3 publicaciones, pues la de Ciruelos de Coca, Recuerdos y Vivencias, que fue su ópera prima, publicada en 2012, y que además tuvo bastante éxito dentro de lo que sería la zona local de la localidad de Ciruelos, que se encuentra, si no me equivoco, en Segovia, ¿verdad, Eduardo? Después nos lo puedes confirmar. Sí, lindando ya casi con la provincia de Valladolid. En ese eje que tienes tú concretamente En ese en el triángulo que luego triángulo comentaré. en el triángulo provincial, ¿verdad? Luego Eso tiene es. otro libro que particularmente a mí me gustó mucho, que es Capellanía de María Vela de Mozoncillo, año 1609, donde a través de la documentación de una capellanía desarrolla todo lo que es la genealogía de una familia en base al interés que esos descendientes tuvieron para ocupar esa capellanía. Pero el tema que hoy nos ocupa, que es su último trabajo de investigación, es acerca de la Ermita de los Remedios, situada en una localidad hoy despoblado llamada Onquilana, en Valladolid, donde a través de la documentación de la cofradía y de diferentes entidades parroquiales ha conseguido reconstruir la historia de un lugar de peregrinación que fue vital, un punto clave para el encuentro de las localidades del entorno. Así que creo que lo interesante que tiene este tema nos lo va a contar él. Le voy a ceder la palabra y eso sí, no sin antes recordarles, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados y que las preguntas podrán realizarlas después pidiendo su turno de vez a través del chat. Así que todo tuyo, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Voy a pasar a compartir ya la pantalla, como me has comentado, para iniciar la presentación de la ponencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como decía, voy a presentar una ponencia que se titula Las cofradías como fuente de información genealógica. Todo ello aplicado al caso de Onquilana, un despoblado reciente al sur de la provincia de Valladolid. Esta ponencia la voy a dividir en 4 apartados principalmente, que van a ser los siguientes. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción, después pasaré a comentar un poco la evolución de lo que fue Onquilana y de la Ermita de los Remedios, que se incluía dentro de su antiguo término municipal. En tercer lugar, hablaré de la importancia de los libros parroquiales como fuente de información genealógica a la hora de elaborar un árbol genealógico, como será el caso de la mayoría de los que nos encontramos ahora mismo aquí, o para llevar a cabo cualquier otro tipo de investigación, ya sea de tipo histórico o local. Bueno, pues un poco en cuanto a la introducción, habría que Perdóname, apuntar. Eduardo, Sí, perdóname que te corte. sí. Si puedes poner modo presentación a través del botón que está justo debajo del Ay, logo de sí, la SIG. perdona. Sí, vamos a poner Gracias. presentación. Vale.
Em, Habría que destacar sobre todo el papel poco conocido que tienen los libros parroquiales de cofradías a la hora de comenzar un árbol genealógico. Tradicionalmente, en los primeros años de investigación se suelen utilizar los libros parroquiales tradicionales, como vienen siendo los libros de bautizados, de casados y de difuntos. Pero sin duda alguna existen otro tipo de libros parroquiales que nos van a poder ayudar a avanzar en nuestras investigaciones, no solamente en la elaboración de un árbol genealógico, sino también a la hora de llevar a cabo otro tipo de investigaciones que puedan ser investigaciones de tipo histórico o local. Muchas veces en la elaboración de un árbol genealógico, a todos nos ha pasado, que llega un momento en el que vamos a encontrar una serie de vacíos documentales en el tiempo, es decir, nos vamos a ir extendiendo por las diferentes ramas y va a haber ocasiones en las que vamos a encontrar que no existen partidas sacramentales en un periodo determinado de tiempo. Entonces es ahí cuando vamos a poder utilizar otro tipo de fuentes, como es el caso que nos ocupa, los libros parroquiales de cofradías, o también otro tipo de libros parroquiales que pueden formar parte del fondo parroquial. No sé si, bueno, me imagino que los que estamos aquí tal vez sí, pero sobre todo los genealogistas que comienzan una investigación de un árbol genealógico, en ocasiones no van a conocer libros parroquiales tan importantes como pueden ser los libros de matrícula, que a bote pronto la palabra matrícula quizá no nos transmita el contenido que vamos a poder encontrar en ellos, pero que sin duda alguna contienen unos datos y unas informaciones muy interesantes. Los libros de matrícula serían un verdadero padrón de la feligresía de un lugar o de una parroquia en concreto, así que qué duda cabe la importancia que para todo genealogista e investigador puede tener este tipo de documentación. Entonces, bueno, como comentaba, estos libros de matrículas o cualquier otro libro parroquial, como es el caso de los libros de cofradías, nos van a poder ayudar a avanzar en nuestras investigaciones cuando existen esos llamados vacíos documentales en un momento determinado. Entonces, en el caso de Onquilana y de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y de su cofradía, los libros de cofradías que contienen los distintos cabildos y cuentas anuales nos van a servir de gran ayuda. Bueno, ahora hablaría un poco en cuanto a lo que se refiere a Onquilana y la ermita de los Remedios. Onquilana, como comentaba, es un despoblado reciente situado al sur de la provincia de Valladolid, lindando ya con las provincias de Ávila y el noroeste de la provincia de Segovia. Es un despoblado reciente, ya que quedó sin población en el último tercio del siglo XX. De hecho, en el año 1985, tan solo vivían en este lugar ya dos personas de avanzada edad. Con el tiempo marcharían a otros lugares vecinos o fallecerían y en ello tuvo mucho que ver el hecho de que este lugar nunca contara con servicios tan importantes como la luz eléctrica y el agua corriente, sobre todo teniendo en cuenta las fechas de las que estamos hablando, el año 1985. Entonces, debido a la escasa población y a eh, estos conceptos que estaba comentando, pues el lugar se queda despoblado y acaba desapareciendo. La ermita de los Remedios se incluía dentro de su antiguo término municipal y se encontraba ya más cerca del término municipal de Ataquines, al norte de Aupilana y muy cerca del término municipal de Ataquines. De hecho, más del 25% de los cofrades que forman parte de esta cofradía de los Remedios proceden de esta villa de Ataquines, que a lo largo de los siglos contó con bastante población. Y sin embargo, el número de cofrades que encontramos
procedentes del lugar de Onquilana, pues no es importante en relación a esta cifra. Lo veremos posteriormente en una gráfica que he elaborado de forma más clara. En esta imagen que os muestro en esta diapositiva, que ya tiene unos años, vemos el inicio de la despoblación de Onquilana. Me gusta esta fotografía sobre todo porque en la parte superior derecha todavía se puede ver parte de los muros de la iglesia parroquial. Y esta imagen también me gusta mucho porque es un buen ejemplo de cómo comienza a desaparecer un pueblo. Lo vemos prácticamente todos los días en las noticias, en la televisión, la tantas veces mencionada, la España vaciada. Bueno, pues el comienzo de la despoblación de un lugar comienza un poco como se ve en esta imagen. Y lo primero que caen van a ser los tejados de las distintas edificaciones, tanto de la iglesia parroquial como de las diferentes casas, y después poco a poco los muros van desapareciendo por la acción de los diferentes agentes naturales. La lluvia y el viento se van desgastando, son muros de adobe en su mayoría y se van fundiendo con la tierra, con el terreno, hasta quedar muy pocos centímetros por encima de la tierra, hasta que prácticamente desaparece con ella y la tierra pues vuelve a ser simplemente eso, tierra, lo que fue en origen. Aunque bien es verdad que luego en muchos casos, también en la provincia de Valladolid, se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas posteriores y en el momento en que se levantan las actuales tierras de cultivo, pues vuelven a aflorar todos estos restos de todas estas edificaciones. Bueno, remontándome un poco al tema del uso y la utilidad que pueden tener los libros parroquiales de cofradías como fuente de información genealógica, habría que decir que en este caso que me ocupa, esta cofradía contiene 4 libros entre los años 1665 y 1809, más un índice de cofrades que se realizó en formato cuarto. Todos estos libros se conservan en la actualidad en el Archivo Diocesano de Valladolid, felizmente. Todos podemos consultarlos en esta institución y además se conservan en bastante buen estado. En total, se hace mención en estos libros a una cantidad de 1.700 cofrades que formaron parte de esta institución socio-religiosa a lo largo de este tiempo. Es una cifra importante, fue una cofradía importante, sobre todo para esta comarca, la comarca de Tierra de Pinares, que, como comentaba, pues se encuentra en un triángulo entre el norte de la provincia de Ávila, el sur de la provincia de Valladolid y el noroeste de la provincia de Segovia. Es una comarca conocida con este nombre, de Tierra de Pinares, que está compuesta por pequeños pueblos cuyas familias están muy interrelacionadas entre sí. Entonces, si no tenemos en cuenta los límites administrativos actuales, pues es una misma zona. Entonces, esta cofradía era una cofradía con cierta relevancia en esta zona. La cifra de 1.700 personas en ese periodo de tiempo que entran a formar parte de ella es bastante significativa. A través de los diferentes cabildos o reuniones anuales que se celebraban en esta cofradía, se renovaban los diferentes cargos. Los mayordomos, los diputados, los andadores, todos eran cargos de esta cofradía, de los diferentes cofrades que iban rotando con el tiempo. Y ahora entraría a mencionar una de las partes más importantes que podemos encontrar en estos libros parroquiales para los genealógicos. En primer lugar, habría que hacer referencia a la relación de entradas de nuevos cofrades, es decir, aquellas personas de los diferentes pueblos
que pasan a formar parte de esta institución a lo largo del tiempo. Y esto se relaciona con lo que os comentaba inicialmente, con esos vacíos documentales que vamos a encontrar en los distintos libros parroquiales tradicionales, en los de bautizados, casados y difuntos. Vamos a, siempre en todas las investigaciones de cualquiera de nuestros árboles genealógicos vamos a encontrar esos vacíos y entonces a través de fuentes de información alternativas como pueden ser estos libros parroquiales de cofradías vamos a poder completar nuestras investigaciones. Es decir, en esas relaciones de cofrades vamos a poder encontrar, sobre todo por lo que a mi caso se refiere, a antepasados que formaron parte de esta institución y que de alguna manera estos documentos nos van a ayudar a situar a una persona en un lugar determinado en un tiempo determinado. Entonces, si esa persona, si ese antepasado nuestro no hemos podido localizar su matrimonio, su defunción, su bautismo, estas informaciones que vamos a encontrar en estos libros parroquiales nos van a ayudar a completar estos datos que a lo mejor llevamos años buscando y que nunca se nos había ocurrido anteriormente acudir a estas fuentes. Sí que es verdad que en este caso he encontrado unos libros parroquiales de cofradías muy detallados, con mucho detalle, unas actas de cabildos en los que están bastante bien elaboradas, están muy organizadas y que, como os comentaba, pues presentan bastantes datos. También he consultado otros libros parroquiales de cofradías de otras parroquias de la provincia que no son exactamente iguales, no son tan detallados. Entonces eso también me ayudó a saber que era una cofradía que tenía bastante importancia en la comarca, en la zona. En esta diapositiva veis la portada del libro segundo de la cofradía, que abarca los años desde 1729 hasta 1749. Como ya os comentaba, todos estos libros se conservan en el Archivo Diocesano de Valladolid. En esta portada, que es bastante agradable a la vista, dice: Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, cita en la ermita y sitio de San Adrián, término del lugar de Onquilana, jurisdicción de la villa de Arévalo, obispado de Ávila, que por estar completo el primero, da principio este, que es el segundo, en el año de 1720. Bien, en esta imagen tendría que aclarar algo. Dice, libro de la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, cita en la ermita y sitio de San Adrián. Hace referencia a San Adrián porque en este mismo sitio en el que se edificó la ermita de Nuestra Señora de los Remedios en el año 1677, ya existía una ermita más antigua, una ermita anterior en el tiempo que estaba bajo la advocación de San Adrián. Una advocación muy antigua, ya lo dice así el arqueólogo y profesor de la Universidad de Valladolid, Tomás Mañanes, que en el sitio conocido con el nombre de el sitio o el alto de la ermita, en términos de Onquilana, que es el lugar del que estamos hablando, se encontraron restos de hábitat medieval, con lo cual quizás esta ermita proceda de aquella época, no lo sabemos. Personalmente, yo las referencias más antiguas que he encontrado de esta antigua ermita de San Adrián se remontan a finales del siglo XVI. Estas referencias las pude encontrar gracias a los libros de fábrica de la propia parroquia de Onquilana que también se conservan hoy en día en el archivo diocesano. Bueno, pues como os comentaba, la ermita de los Remedios era un lugar de referencia para toda una comarca. Esto queda demostrado en la cantidad de cofrades que tuvo en los años de su existencia. Sirve de brújula para una gran cantidad de pequeños pueblos cuyas familias se encuentran muy interrelacionadas entre sí. A continuación, he elaborado una estadística que de forma gráfica vais a poder ver más claramente
la procedencia, la cantidad de procedencia de los distintos cofrades de todos estos lugares que os estoy comentando, de esta comarca de Tierra de Pinar. En primer lugar, como os comentaba, más del 25% de los cofrades que entran a formar parte de esta institución proceden de la villa de Ataquines, una villa en la comarca de importante población a lo largo de los siglos. En segundo lugar, la mayor cantidad de cofrades proceden de Palacios de Goda. Es un pueblo inmediato a Unquilana, pero ya en la actual provincia de Ávila, lindando con la provincia de Valladolid. Después, San Vicente del Palacio, que es un pueblo inmediato a la villa de Ataquines, que os comentaba, y ya posteriormente aparecen en orden Muriel de Zapardiel, Fuente del Sol, Gómez Narro, San Pablo de la Moraleja, Ramiro. No creo que haya alguna persona aquí que conoce la zona y todos estos pueblos le sonarán. Más cosas que os puedo contar. Bueno, vuelvo a insistir en la importancia, una vez más, que tienen estos libros de parroquiales de cofradías como fuente de información genealógica para avanzar en nuestras distintas investigaciones, no solamente la del árbol genealógico, sino cualquier otro tipo de investigación histórica o local que podamos llevar a cabo. Y no solamente en lo que se refiere a la entrada de nuevos cofrades, que como os comentaba, queda plasmado en cada una de las actas o cabildos de las distintas reuniones anuales que se llevaban a cabo de esta institución. En estas relaciones, bueno, perdón, sí, os quería comentar ahora que aparte de esas entradas de nuevos cofrades, en estas actas y en estos cabildos vamos a encontrar también muy importante para los genealogistas las relaciones de misas que se otorgaban, que se celebraban por los distintos hermanos difuntos que iban falleciendo a lo largo del tiempo. Es decir, junto con esas entradas de nuevos cofrades, encontramos estas relaciones de misas que también van a tener gran importancia. Como os comentaba anteriormente, va a ser en este caso también, en las misas, una relación de los distintos cofrades que van falleciendo a lo largo del tiempo. Van a aparecer su nombre propio, su primer apellido, su lugar de vecindad. Y una vez más, pues si se nos presentan vacíos documentales, en este caso en los libros parroquiales tradicionales de difuntos, a lo mejor encontramos nuestros antepasados en estas relaciones que nos ayudan a situar a ese antepasado que buscamos en un momento determinado del tiempo y en un lugar en concreto. Más cosas que os cuento. Como complemento para nuestras investigaciones, también nos pueden ayudar los datos que van a ir apareciendo en cada uno de los cabildos de los distintos cargos que iban adoptando los cofrades con el tiempo. Muchos de ellos van a ser diputados, andadores, mayordomos, van a ir rotando de unos cargos a otros con el tiempo. Y ni qué decir tiene el gran valor que estos libros pueden tener para llevar a cabo cualquier tipo de investigación histórica o local. Pues el valor que tienen estos documentos es inestimable, ¿no? Todos estos datos que vamos a poder extraer, no solamente ya de los cofrades que forman parte de la cofradía, sino todo lo relacionado con la propia ermita en sí, las distintas reformas que se van llevando a cabo o las distintas celebraciones que se van dando a lo largo del tiempo, incluso con músicos. He llegado a encontrar en las distintas actas, en los distintos cabildos, celebraciones que dejan de ser totalmente religiosas y pasan a ser también un poco paganas, ¿no? De hecho, muchos párrocos a través de esta documentación se quejan de que la religión pasa un poco a segundo plano y eso no les gustaba demasiado. Pero también es verdad que hay que entender que
que las vidas que llevaban, en este caso mis antepasados, en aquellas comarcas, eran vidas muy sencillas, muy sacrificadas, muy de campo. Y en estos momentos, en estas celebraciones, se encuentran pues su tiempo de esparcimiento, su tiempo de ocio, ¿no? De poder conocer a otras personas de otros lugares vecinos y, por qué no, formar familia en un futuro. Eh, Se trata un poco todo lo que queda, de lo que queda constancia en estos documentos, se trata un reflejo, como os decía, de la vida que llevaban nuestros antepasados en aquellos tiempos. Vidas muy alejadas del estrés y de la locura actual, vidas más sencillas, más humildes, más de campo, pero con una serie de valores éticos que desde luego hoy en día se han, se han perdido, muchos de ellos. Por supuesto, el tema religioso y el tema de la muerte siempre estaba muy presente en su mentalidad. Eso ni qué decir tiene, ya lo sabéis, los que nos dedicamos a esta pasión, afición. Bueno, como conclusión, me gustaría decir que, aunque en un principio comienzas elaborando tu propio árbol genealógico y te centras quizás exclusivamente en avanzar generación por generación y en acudir, como comentaba, a las principales fuentes de información. Después, por supuesto, de los registros civiles, acudes a los libros parroquiales, a las actas de bautismo, de matrimonio y de defunción. Pero con el tiempo vas avanzando por las diferentes ramas y quizás por la no existencia o por la no conservación de estos libros parroquiales tradicionales, pues llega un momento en que de alguna manera el árbol genealógico pasa a un segundo plano, no del todo, pero de alguna manera, y te empiezas a centrar en una serie de personas de tu árbol genealógico que destacan, a lo mejor de entre el resto, o en aquellos lugares de su procedencia, ¿no? Y te centras y empiezas a extraer y a buscar información sobre estas personas, en concreto sobre sus vidas y estos lugares. Cualquier dato que puedas obtener de los archivos de estas personas o de estos lugares que te interesan principalmente, pues va a ser un auténtico regalo. En el caso que me ocupa, como os comentaba, pues es una comarca que está organizada, se complementa con una serie de pueblos muy pequeños, pero cuyas familias se encuentran muy interrelacionadas entre sí. Entonces llega un momento en que tienes un alto conocimiento de la composición de todos estos lugares, de todas estas familias, y encontrar cualquier dato al respecto, pues es muy motivante. Aquellos que tenemos esta pasión, afición, sabemos que le dedicamos muchísimo tiempo, le dedicamos muchas horas, muchos días, muchos años, algunas décadas ya, en mi caso. Y todo esto nos ayuda a poder disfrutar de un tiempo ya vivido por nuestros antepasados. Para mí, la genealogía es una de las, quizás la única, una de las de los mejores tipos de máquina del tiempo que existe, ¿no? A través de los documentos y de toda la documentación que se conserva, pues gracias a eso podemos ver de alguna manera, podemos observar a través de los documentos cómo fueron esas vidas de esas personas que tanto nos interesan, ¿no? Y que tanto nos llaman la atención. Bien, esta investigación, como comentaba Juan José Llena al principio de esta ponencia, bueno, surge a raíz, esta ponencia, de la publicación de mi tercer libro, que como veis aquí está la cubierta, se titula Onquilana y la ermita de los remedios. Es el tercer libro que publico, el primero, como comentaba Juan José, trata sobre el pueblo de Ciruelos de Coca, que es el pueblo de origen de mi padre y de mi abuelo paterno. El segundo trata sobre la fundación
de una capellanía, de una fundación religiosa, a nombre de María Vela en el pueblo segoviano de Mozoncillo, en el año 1609, y este libro es el tercero que publico. Surge también un poco el interés en mi empeño en poder rescatar las últimas ruinas que quedan de este lugar a través de los documentos antes de que físicamente desaparezca del todo. No queda mucho ya para que esto ocurra. También es verdad que me motivó mucho esta historia al descubrir que la fundación de esta institución, de esta cofradía, de las 6 personas que fundan esta institución, 3 de ellas eran antepasadas directas mías. Entonces, pues bueno, eso también me ayudó y me motivó bastante a la hora de iniciar esta investigación. Y por supuesto, a lo largo de toda la investigación fueron apareciendo muchísimos más antepasados colaterales, con lo cual eso al final te engancha y vas disfrutando a la par de que vas investigando. Es maravilloso. Para mí, desde luego, es lo mejor que hay. Bueno, pues comentaros que esta magnífica y estupenda ilustración que se muestra en la cubierta del libro es obra de Juan José, de Juan José Llena, de la persona que me ha presentado. A mí ya se me ha quedado grabada en la mente, y con los pocos datos que teníamos arquitectónicos de la construcción de la ermita, pues él elaboró esta maravillosa ilustración, y para mí pues es quizás el reflejo más parecido de lo que pudo ser aquella edificación tan interesante y su entorno. Bueno, aquí os dejo mi correo electrónico para que cualquier persona que le interese, pues cualquiera de los libros que tengo publicados, o cualquiera de los pueblos sobre los que he estado hablando, porque sean también los pueblos de sus antepasados, o le interese saber más sobre los libros parroquiales de cofradías como fuente de información, pues se puede poner en contacto conmigo. Suelo contestar siempre, o sea que no hay ningún problema al respecto. Y luego, por último, me gustaría leer como colofón estas pocas líneas, pero que me resultan apasionantes. Gracias a investigaciones como la que se relata en las páginas de este libro, nos damos cuenta que en la historia familiar no solo son interesantes los nombres y las fechas de nuestros antepasados, sino también las curiosidades e historias que, como esta, dan luz y color a las vidas de las personas que nos antecedieron en el tiempo. Por supuesto, que no se olvide ninguna de ellas. Eso por supuesto. Y en eso me empeño a la hora de publicar todas estas historias, porque por mucho que se conserven en las instituciones y en los archivos y no se difunden, la conservación no tiene demasiado sentido. Y como dice al final de estas líneas, y que aparezcan muchas más. Por supuesto que sí, es lo que queremos todos los genealogistas, que sigan apareciendo muchísimas más. Es lo que queremos, es lo que nos gusta, es con lo que disfrutamos. Muchísimas gracias y hasta ahora. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que yo ya obviamente tenía conocimiento de tu obra porque te has tenido que chivar de que la ilustración era mía, aunque es un poco patata frita, pero el contenido de la obra como tal sí que merece la pena leerlo porque es todo un alarde de datos relativos a todas las gentes que fueron cofrades, y no solo a los que fueron cofrades, sino a los que iban, digámoslo, a las fiestas que se celebraban en ese entorno local, en mitad de esa tierra tan árida, ¿no?, tan de labranza que es esa comarca, y que además son puro reflejo de la vida social durante los siglos XVII, XVIII y XIX de todas esas localidades, ¿no? A partir de ahora abrimos lo que sería la ronda de preguntas. Quien quiera, pues, lanzar sus cuestiones, sus dudas a Eduardo, puede hacerlo pidiendo su vez a través del chat, pero me voy a colar a todos ellos y quería preguntarte, aunque sé la Sí. respuesta, pero para que todo el mundo sepa,
cómo en estos documentos, en estos libros de cofradía, podemos encontrar no solamente la vida propiamente de los cofrades, sino también todo lo que es su actividad. Incluso a veces podemos encontrar diferentes conflictos de intereses o algún problema que hubiera habido dentro de la cofradía, o incluso contratos de obras de fábrica, obras de diferente Sí, calado. sí, bueno, ya lo comentaba un poco por encima quizá en la ponencia, aparte de las relaciones de entradas de nuevos cofrades o la relación de las misas que se otorgaban en honor a los diferentes hermanos que iban falleciendo, también hay una serie de apartados dentro de esas actas o de esos cabildos que hacen referencia a las distintas obras que se iban realizando en la ermita a lo largo del tiempo. De hecho, desde el año 1677 que se construye la nueva ermita de los Remedios, se van sucediendo una serie de reformas periódicas. Eh, todo esto empieza, toda esta institución comienza con 6 personas, con 6 cofrades que fundan esta institución. Ya comentaba que 3 de ellas son antepasados directos míos. A partir de entonces, con el tiempo, va en aumento. La institución va en aumento, la ermita va creciendo, la ermita se va modificando, las fiestas van aumentando en cantidad de gente que acude hasta convertirse en un lugar de referencia de toda una comarca. Vuelvo a existir en la cantidad de personas que formaron parte de esta institución a lo largo del tiempo. He consultado otros libros de cofradías de otros pueblos de alrededor y os puedo asegurar que no tienen el volumen de esta cofradía. Muchas gracias. Quería hacerte una consulta, Iván Herrero. Adelante, Iván. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de trabajar con cofradías ni consultar libros de cofradías y entonces quizá la duda pueda ser un poco absurda. Pero bueno, me gustaría saber cuál era la edad típica o si existía más o menos una edad en la que uno podía entrar en una cofradía. Supongo que existiría o habría establecida una edad más o menos mínima, pero por si seguían más o menos un Sí. patrón. Pues mira, es una pregunta que me haces muy curiosa y además tiene una respuesta curiosa también. Y es que inicialmente, como os comentaba, son 6 personas las que fundan esta institución. Pues en los primeros cabildos se van añadiendo sus familiares. Primero sus esposas y después sus hijos. Pero es que sus hijos hay veces que tienen 4 y 5 años de edad. O sea que inicialmente, sobre todo hasta que alcanza cierto volumen la institución, te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar a los fundadores con una edad adulta, a sus consortes y luego a los hijos de corta edad que incluso en cabildos posteriores te puedes encontrar que han fallecido porque eran párvulos. Ya sabéis que en estas épocas la cantidad de párvulos fallecidos pues era enorme. O sea que sobre todo al principio te puedes encontrar niños y adolescentes que también forman parte de la cofradía. Al final es una institución que va más allá de lo religioso y con el tiempo se convierte en toda una fiesta. De hecho, en los documentos aparecen los párrocos, ya os comentaba también que se acaban quejando de que se va un poco de madre, de que estas fiestas se van un poco de madre y que hay que poner a la gente un poco en vereda porque al final se convierte en algo prácticamente pagano. Pero ya os digo que las vidas que llevaban estas gentes en estas tierras, como comentaba Juanjo, eran unas vidas un tanto bastante duras. Y al final, pues estos momentos de esparcimiento y de ocio, pues también los necesitaban. Perfecto, muchas gracias. Nada, ¿Más dudas o cuestiones que puedan surgir a raíz de la ponencia que nos ha ofrecido Eduardo Gay?
Otra consulta, Eduardo, mientras surge alguna otra pregunta, es cuando vemos que hay nuevas incorporaciones a la cofradía, ¿normalmente indican la naturaleza o la vecindad de estos nuevos cofrades o se limitan a poner solamente los nombres? Sí, eso también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Una cosa es la vecindad en un momento concreto del tiempo y otra cosa es la naturaleza. Sobre todo para los genealogistas nos interesan las dos cosas, pero quizás nos interesa más para rellenar esos huecos, esos vacíos que nos faltan en nuestras investigaciones, la naturaleza. Al comienzo de los libros, sobre todo en el siglo XVII, casi siempre se hace referencia al lugar de vecindad y no siempre tiene que coincidir con el lugar de la naturaleza de estas personas. De hecho, como comentabas, una comarca con mucho movimiento, mucho movimiento de familias entre unos pueblos y otros, cosas que me encanta, que Juanjo lo sabe. Y entonces se hace referencia sobre todo al lugar de vecindad, no al lugar tanto de la naturaleza de los cofrades. Sí que es verdad que con el tiempo, sobre todo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se hace más referencia a la naturaleza que a la vecindad. Muy interesante. ¿Más dudas o alguna duda más para Eduardo sobre este tema de los libros de cofradías, sobre ermitas, en este caso la de Nuestra Señora de los Remedios? Perdón. Sí, ahí se me... ¿Verónica o Elizabeth? Porque veo que ambas dos hablan. Ok, yo quiero preguntar. Vale, pues primero entonces Elizabeth, después Verónica y por último creo que Francisco que ha levantado la mano. Adelante, Elizabeth. Gracias, Eduardo. Tu información es altamente apreciada. Algunas veces he encontrado libros de cofradías, pero no los he mirado porque he pensado que a lo mejor se limitan solamente como a contar cuánto dinero reciben o alguna cosa de esas. Pero mi pregunta un poco iba a eso. Aquella persona que se hace miembro de la cofradía, ¿inscriben ahí nombres de los padres o algo de la familia o solamente el nombre de la persona que se hace cofrade? No, Elizabeth. A ver, quizás es un poco lo que comentaba en la ponencia. Al comienzo de la investigación del árbol genealógico utilizamos sobre todo los libros tradicionales, bautizados, casados, difuntos. A mí me pasó como a ti, al principio los libros de cofradía los deseché directamente porque pensé que no iban a contener ninguna información que fuera de mi interés. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tienes el árbol genealógico bastante compuesto, por decirlo así, y ya llevas una cantidad considerable de años investigando, pues al final te faltan una serie de datos. Entonces, al final empiezas a utilizar otras fuentes de información. Ya aludía también a los libros parroquiales de matrículas, muy, muy interesantes, más que los de las cofradías. En el de cofradías no vamos a encontrar ascendencias, no vamos a encontrar parentescos. Bueno, no tanto como parentescos genealógicos, por decirlo así. Sí que es verdad que a lo mejor en alguna ocasión podemos encontrar, no sé, por poner un ejemplo, María García entró como cofrade, es la mujer de Felipe Hurtado. Vamos a poner, por ejemplo. O entró por cofrade Mariano San Blas, que era sobrino de Felipe Hurtado, que le fía a la hora de entrar en la cofradía, porque muchas veces para entrar en estas instituciones tenías que entrar recomendado. Entonces ese tipo de parentesco sencillo sí que lo vamos a encontrar, pero no vamos a encontrar una ascendencia como tal. Ya. Gracias, ¿no? Por ahí cuando me lo buscaré de nuevo y trataré de conseguir diferente información, sí. Gracias, muy interesante lo que nos has contado. Gracias. Gracias, Elizabeth. Verónica, tienes la palabra, que creo que también querías intervenir. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo estoy conectada desde Uruguay, estoy encargada de un centro de Family Search
y me interesó mucho este tema, todo lo que compartió recién Eduardo, y quería preguntar esto. La formación de cofradías fue algo que se dio en toda España por igual, en todas las regiones, y más o menos qué periodo de tiempo abarca. Eh, Bueno, sobre todo mis investigaciones se centran en las dos Castillas, quizá Castilla y León lo tengo más trillado. Eh, Hay una época que se extiende, es un tipo de institución que se extiende muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, en el siglo XVII, yo creo que es una institución que se extiende muchísimo en todos los pueblos. De hecho, hay pueblos cercanos a Unquilana, como por ejemplo os mencionaba San Vicente del Palacio, en los que recuerde ahora mismo había hasta 3 y 4 cofradías funcionando a la vez. ¿Qué ocurre? Que al final son demasiadas cofradías para un lugar pequeño. En esta cofradía de Onquilana, sobre la que he realizado la ponencia, es un caso distinto. Es un lugar aislado en medio del campo. Prácticamente es un lugar muy aislado en medio del campo, una ermita rural. No estaba adscrita a una parroquia y a una localidad en concreto, sino que más bien funciona como santuario, por decirlo así, de una comarca. Pero yo creo que sí que fue una institución muy extendida, sobre todo a partir del siglo XVII por toda España, desde luego en la provincia de Valladolid. Sí. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y creo que para ir cerrando también tenía una pregunta Francisco Monge. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Eduardo, por la presentación muy interesante. Mi nombre es Jesús Francisco Monge. Yo radico en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, de origen mexicano, por cierto. Pero mi pregunta es referente a las cofradías, o sea, si estas estaban vinculadas a alguna actividad económica, decían cofradías para los herreros, cofradías de panaderos, cofradías de cierta actividad, no justamente la parte religiosa, sino también la actividad económica de los integrantes. Yo recuerdo haber leído, pero no le puse atención en algún momento, que un hermano de un ancestro directo mío en la Ciudad de México pertenecía a una cofradía de panaderos o algo así. Quizá estoy equivocado, pero esa es la pregunta. No, Francisco, estás muy acertado. De hecho, Ok, esta cofradía de Nuestra Señora de los Remedios es una cofradía gremial, de un gremio, de una profesión, en concreto pastores. No os lo he podido comentar en la ponencia porque, bueno, al final el tiempo también es el que es, no puedo entrar tampoco en demasiados detalles, pero al inicio, en la fundación de este tipo de instituciones, se crean una serie de normas, ¿no? Y en este caso, una de las normas para entrar como cofrade en esta institución era que había que ser pastor. Una de las motivaciones económicas que tenía esta institución era el ganado sobre el que se llevaban diferentes subastas en los distintos cabildos. De hecho, la ermita acaba con un corral, acaba construyéndose un corral anejo a la ermita donde se tenía todo el ganado que se subastaba en los distintos cabildos, se pujaba por este ganado y de toda esa transacción salía un beneficio económico que también es el que se utilizaba para las remodelaciones en la ermita y para costear las distintas fiestas que se llevaban a cabo en las romerías, incluso con
músicos, como os he comentado en la ponencia, y por supuesto comidas, bebidas, bailes, etcétera. O sea que sí, muchas de las cofradías eran cofradías gremiales y en este caso en concreto de la que os he hablado era una cofradía de pastores y por supuesto existían otro tipo de cofradías relacionadas con otros muchos oficios. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por tu interesante... Bueno, todas las preguntas han sido muy interesantes, pero a mí particularmente el tema de las cofradías gremiales me apasiona, así que muy interesante. Y gracias por la información, porque yo este dato no lo tenía, Eduardo, no me había quedado con que fuese gremial y me ha parecido muy interesante el dato. Claro, es que son muchísimos datos y al final el tiempo es el que es y tampoco me puedo extender. No, por supuesto. Pero sí, claro, es una cofradía gremial de pastores en concreto. Muy interesante. Bueno, yo creo que solamente nos queda agradecerte el tiempo que has dedicado a este segundo encuentro de la SIGE, este segundo encuentro iberoamericano. Creo que la ponencia ha estado interesante y muy ilustrativa para los que nos han acompañado. Así que muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a vosotros. Antes de dejarles, simplemente informarles que las siguientes charlas que tendrán a continuación lugar serán en esta sala en la que nos encontramos, llevada a cabo por Laura Maguía, la ponencia que versa sobre, permítanme que se lo lea, reconstrucción de ciclos familiares en migraciones hispanoamericanas, así que si lo desean pueden quedarse con nosotros, que ahora a la hora en punto comenzará su charla Laura Maguía. Y para los que lo deseen, en la sala 1 va a tener lugar otra charla simultánea llevada a cabo por Ricardo Urrestarazu sobre la influencia de las asociaciones genealógicas en el desarrollo del turismo genealógico. Así que con esto, nada, les agradezco el haber participado en esta ponencia y les esperamos en alguna de las salas que tendrán a continuación charlas muy interesantes. Muchas gracias a todos.